de miércoles. Bienvenido Jorge Flaco Barrala, Ruido de Miércoles. Y bueno, tuvimos que hacer esta grabación porque los horarios no coincidían. El tema que tenemos 5 horas de diferencia y cuando nosotros empezamos el programa, el Flaco se está durmiendo. Entonces, bueno, bienvenido Jorge, contame cómo estás. Hola, antes que nada, muchas gracias por invitarme a Ruido de Miércoles y bueno, y darle un saludo a todos los oyentes y videntes. Aquí andamos, estoy bien realmente, o sea, no me puedo quejar de nada, lo único, bueno, la situación que se está viviendo, pero ya es una situación a nivel mundial, ¿no? O sea, lo mismo que vosotros y que en muchos otros lados. Lo que pasa es que, bueno, aquí ha pegado bastante y sigue, o sea que no se ha terminado aún, ¿no? Perfecto. Bueno, en el programa ya hemos estado hablando. Esto que ves acá es Olivia. Olivia, saluda al Toma flaco. ya. Ellos siempre están. Si no es Olivia, es Yoko o el otro gato. Yoko es la perra. Bien, contale un poco a la audiencia cómo te iniciaste vos como músico. Bueno, mis inicios como músico es una cuestión más de un ambiente familiar donde la música predominaba, ¿no? Bueno, las artes, ¿no? O sea, tanto la música como el dibujo y todas estas historias, la poesía y demás. Y entonces, bueno, es como que plantan una semilla ahí, siempre está, y entonces un día explota y empiezas a preocuparte de aprender un instrumento, ¿no? Y fue lo que me pasó. O sea Claro, que se lo debo más a mi padre que otra historia, ¿no? claro. Decime una cosa, y Días de Blues, ¿en qué año se empieza a gestar la banda? Porque aparte es algo completamente inédito para Uruguay. Un power trío Yo, mirá, te cuento mi experiencia, la primera vez que los escuché, bueno, yo tendría 17, 18 años y te estoy hablando de los años 80 y venía de escuchar mucho Clapton y sobre todo John Mayer and the Blues Breakers. Y cuando pude acceder al disco de ustedes, digo, pa, loco, es lo mismo que estoy escuchando, pero en español. Bueno, realmente se empezó a gestar terminado Pusalfa, o sea, cada uno siguió un camino, o sea, momentáneo, o sea, bueno, yo en mi caso empecé a actuar a nivel solista con mi guitarrita acústica donde podía y eso. Y Claro, Daniel y Graf principalmente se metieron en historias de jam y de Daniel iba mucho al hot club y entonces se iba ahí a tocar y demás. O sea, fue como una liberación de algo que estábamos muy metidos, que Opus Alpha requería mucho ensayo y y pensar mucho arreglo, porque bueno, teníamos varios instrumentos y demás, y entonces eso fue como una liberación durante un tiempo, y realmente Días de Blues es una cosa más casual que, que, que lo hubiéramos pensado, ¿no? Daniel y Graf sí querían montar un grupo de blues, pero yo era como que estaba muy a mi bola y entonces nos juntábamos muchas veces en alguna jam, en los boliches que había por ahí, ¿no? Y que al final de las actuaciones de algún grupo, pues se hacía una jam. Y cada vez que bajábamos me decían, oh, flaco, tenemos que montar un trío. Ven, va". Y yo decía,
vale, vale, adiós. Y pasaba, ¿no? Porque yo estaba muy amigola. Y bueno, y se dio, o sea, más que nada fue una cuestión de un día decir, bueno, vale, ok, vamos a ver qué sale, ¿no? Y nos pusimos a ensayar, vamos a llamarle, sin nada en el horizonte hasta que nos llamaron para lo de Winca, ¿no? Para ser teloneros no solamente de Wicca, sino de Scream. Nosotros íbamos de teloneros de los teloneros. Ah, mirá. Claro, Eh, claro, nosotros íbamos de teloneros de Scream, vamos a llamarle, ¿no? Y nosotros salimos primero, y luego Scream, luego Wicca. Bueno, Lito Nevia con Wicca, ¿no? claro, ¿y qué onda hacía Winca en ese momento? Porque bueno, Lito Nevia había dejado los gatos hacía rato. Sí, pero realmente eran los temas de Lito Nevia, ¿no? O sea, era Lito Nevia que le llamaba Winca, pero vamos, realmente era su historia, ¿no? Que la gente que lo acompañaba a él, ¿no? O sea, que él siguió haciendo un poco lo mismo, o sea, por llamar Claro. de una manera. ¿Y Scream era una banda uruguaya? Sí, O, era una banda uruguaya de rock, un poco duro y eso, pero rock, lo que vendría a ser rock. ¿Y cómo cayó lo que decían ustedes? Porque ustedes venían, o sea, haciendo la onda y los temas del disco que quedó después grabado, ¿no? Sí, sí, justamente. Bueno, había más temas. Lo que pasa, bueno, vamos a por partes, ¿no? O sea, nosotros estuvimos ahí y fue un fenómeno muy extraño que terminamos de tocar y la gente seguía pidiendo que siguiéramos tocando. Pero bueno, entró Scream, se puso a tocar, pero al par de temas la gente empezó a gritar que quería Días de Blues, ¿no? Y eso fue en el Teatro Solís. Y cuando sale Winca le pasó lo mismo, ¿no? O sea, la gente seguía gritando Días de Blues. O sea, algo que a mí no me pasó en mi puta vida, ¿no? O sea, sí, muy extraño, fue una cosa muy increíble y por eso a la semana preparamos un concierto en el Stella d'Italia. Nosotros ese concierto no lo teníamos ni programado ni nada, pero al ver lo que había sucedido, pues rápidamente alquilamos el Stella sí, el teatro Sí, sí, el teatro. y, y hicimos el concierto y a sala llena, claro. O Pero sea, fue impresionante, no sé, impresionante la pegada. claro, pero esas son esas cosas que no sé qué tipo de magia había o qué que sucedió. Y a mí lo que me sucedió con ellos no me sucedió nunca, no solamente a ese nivel, sino arriba de un escenario, ¿no? La comprensión que había arriba de un escenario jamás. O sea, de eso de que a veces en la improvisación, hacíamos frases que eran la misma o casi la misma, ¿no? Y como que estuviéramos conectados telepáticamente o no sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces eso a mí no me ha pasado, yo acompaño y te puedes volar, pero siempre dentro de una normalidad, vamos a llamar, eso era normal, lo que nos pasaba era un poco anormal, ¿no? O sea que había una química impresionante entre Daniel Impresionante. Bertolone y Jorge Graf, Sí, sí, entre sí, los tres. impresionante. Sí, una cosa que yo no la... Y mira que no he dejado de tocar desde Día de Blues porque realmente aquí en España me ha ido muy bien y jamás me pasó eso. He tocado en plan trío con David Wynn, que es un americano, un californiano. De hecho, actué yo en el Festival de Blues de Montevideo con él, me lo llevé ahí al Festival de Blues de Montevideo. Y,
y, y con él volaba porque él es muy de volar y de y bueno, y tiene ese ímpetu también y eso que transmite mucho y que se te mete dentro, ¿no? Cuando está tocando, y sin embargo con él no me pasó eso, ¿no? A esos niveles, ¿no? O sea, sí que he volado y demás, pero no a ese nivel jamás. Flaco, por lo que sé, el disco lo grabaron casi en vivo, sin ser las voces que las grabaron después. Y bueno, para mi gusto suena muy bien, suena muy de época, muy en ese contexto, de muy los primeros Fleetwood Mac, John Mayer, como te dije. ¿Qué equipación usaban? Porque el sonido está, por supuesto que son los músicos, pero también depende de la equipación. O sea, me gustaron mucho esos bajos, viste, casi distorsionados que tienen. Bueno, yo tenía un bajo argentino Dimi, de que en la primera cuerda, el sol, ¿no? O sea, de la primera cuerda del bajo, en el séptimo traste mentía. Entonces, cuando pasabas por ahí tenías que levantar un pelincín la cuerda si querías que... Sí, es jodido porque cuando vienes tocando, si es muy rápido, no se nota, ¿no? Pero si tienes que apoyar tompe, tompe, pues tenías que hacer tompe, 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 y cosas Pero a por su el vez estilo. como que le daba ese tipo de efectos muchas veces como que le dan otro toque, otro estilo también a la Sí, canción. sí, sí. Y luego yo tuve la suerte de que, bueno, había estado viviendo en Argentina, entonces ahí había equipo, ¿no? En los estudios Sion. Pero cuando yo llegué y probé el equipo de bajo no me gustó nada para lo que hacíamos nosotros. Para algo limpito podía ser, pero para algo potente no me gustó. Y entonces llamé a Alejandro Medina de Manal y le pedí que él tenía un Ampeg, y entonces le pedí el Ampeg y nada, él me lo trajo al estudio, o sea, se portó de genial, ¿no? Me trajo el Ampeg y entonces pude grabar con el Ampeg. ¿Y Daniel con qué equipos grabó? Nada, con un equipo que había ahí, no me acuerdo qué era el equipo, y su guitarra siempre fue la Hofner. Sí, sí, Y, una Hofner de 3 micros, de aquella de 3 micros, ¿no? Un micro pegado al puente, otro pegado como es al mástil y otra pastilla en el medio. al medio, ahí está, pero el tema que... Hofner, Pero Hofner y se Hofner. suena todo, se suena todo. Sí, Realmente. Daniel le sacaba sonido a una lata, o sea, era increíble. O sea, yo lo vi tocar, bueno, mi acústica mismo, o sea, yo la hacía sonar de una manera, pero él la pillaba y sonaba de otra y decía, joder, cómo suena mi acústica, que la sigo teniendo, dicho sea de paso, ¿no? O sea que la conservás desde los días de blues, tu acústica. Antes de Días de Blues, yo ya la había comprado bastante antes y la sigo conservando. Y fue con la guitarra que grabé con Días de Blues y con Opus Alpha. Es una guitarra japonesa, ¿no? O sea, que no es nada del otro mundo, pero fue lo único que me traje para España. Yo no, yo me vine sin bajo, me traje solamente la acústica. ¿Dejaste el bajo o, Sí, digo, si sí, dejaste de tocar el lo vendí. bajo, a eso me No, refiero? no, no, no. Yo estuve tocando el bajo hasta hace unos años que, que, que es como que me he dedicado más a hacer lo mío, ¿no? Mis temas, mi historia, ¿no? Ahí está, sí, yo lo que estuve escuchando, pero vamos a hablar en un ratito de eso, el disco tuyo de fusión de blues y raga, que me gustó muchísimo, está impresionante eso. Flaco, decime, ¿cómo se desarrolló Días de Blues después de ese exitazo que tuvieron y la grabación del disco?
también hay que tener en cuenta que fueron tiempos muy fermentales, todo el tema de la dictadura y la emigración de los músicos. Bueno, nosotros fue antes de la dictadura. Yo me vi, 72, 73. claro, yo me vine 3 meses antes del golpe, ¿no? O sea que yo no viví dictadura. Sí viví estar contra la pared, eso sí, eso cada tanto me metían contra la pared para cachearme y demás, o historias que cuento en el libro de Fernando, ¿no? De cuando yo me había ido a vivir al campo, a Rincón de la Bolsa, en San José, y sí, porque yo era en esa época, ahora soy after hippie, pero en esa época era hippie. O sea, bueno, o por lo menos lo intentaba, ¿no? Y entonces me fui al campo a vivir y tenía que pasar, claro, el autobús pasaba el puente y ahí en el puente era donde ponían un control, o sea que yo cada vez que pasaba para Montevideo era contra el autobús y a cachearme, ¿no? Y entonces ahí hay una historia en el libro bastante curiosa, pero que la dejo ahí para que compren el disco Sí, y sí, sí. sepan. Compren el libro, hay que comprarlo. Yo ya tengo el mío, joder. Muy bien, yo lo estoy esperando. Buenísimo. Bueno, se puede decir que, ¿cuál fue el momento más efervescente de Días de Blues? El momento que dijeron, pa, loco, vivamos de esto y dediquémonos a esto toda la vida. Bueno, nosotros hicimos un concierto en el Solís, o sea, para ver si podíamos juntar el dinero para venirnos a Inglaterra, pero no llegamos. Inglaterra. Sí, ¿Y cuál era el sueño de irse a Inglaterra? de ver qué pasaba. ¿Pero cantando en español o iban a cantar en Sí, inglés? sí, cantando en español. Sí, Y porque yo no sé inglés, yo no tengo ni idea. Jamás me ha interesado los idiomas, solamente el castellano. Entonces, que es bastante difícil y ya tenemos de sobra con eso. sí, 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 no, y es riquísimo. O sea, el Sí, castellano es una lengua increíble, ¿no? Entonces, me, bueno, sí, me- soy defensor. no, yo también. Y dejémoslo tal como está el idioma. No me vengan con cosas raras tampoco. Decime una cosa, y en aquella época, ¿qué música escuchabas No te oigo. vos? Hola, No, hola, no, ¿me escuchás bien? ahora, sí, sí, Bien. ahora, perdón. Decime, y en aquella época, ¿qué música escuchabas vos, por ejemplo? Bueno, escuchaba desde Wanda Landowski, que es una instrumentista de clavecín, y por eso mis rollos, cuando puse alfa, mis rollos que yo le llamaba barroqueses, o sea, porque, bueno, porque tocaba música barroca, ¿no? Entonces escuchaba eso hasta Keith Hartley, Keith eh, Hartley. sí, Keith Hartley, bueno, John Mayall, por supuesto, Cream. Eh, yo siempre escuché, vamos a llamarle música o americana, yo ya cuando mucho antes de Opus Alpha y todo esto, en la época de que yo tenía el grupo de Krabs, ya escuchaba Kingston Trio y cosas por el estilo, ¿no? O sea que me gustaba mucho la música americana, siempre me gustó la música americana o la inglesa luego, ¿no? Claro. Claro, y bien, decime una cosa, ¿y el grupo se desarma por el tema de que No, estaba brava la cosa no, en mira, Uruguay en ese momento, o de ah, ah, repente, o por rollos de ustedes? no, 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 Perdón, no, cuando no, digo rollos no quiero decir que no, se no, llevasen mal, sino que yo quiero hacer esto y yo no quiero hacer esto no, no, otro, no, y no, jamás tuvimos problema con eso, que nosotros traíamos el que fuera, traía el tema al grupo y lo tratábamos de trabajar entre los tres.
Evidentemente el que lo componía tenía la idea un poco más clara, quizás, pero había veces que se le daba vuelta a la tortilla de acuerdo a, a- a eso de probar cosas y decir, wow, qué bueno eso, ¿no? O sea, no, en ese sentido nunca tuvimos ningún problema. Lo podíamos tener en otros, pero no, en ese no. Pero realmente no tuvimos ninguna historia, simplemente yo era artesano. Para poder vivir de la música tenía que hacer artesanía, ¿no? O sea, yo ya en esa época tenía un hijo y demás, entonces tenía que llevar dinero a casa, claro. Y Claro. entonces hacía artesanía. Y y estando en la feria de artesanos de Punta del Este, vino alguien y me dijo, wow, con eso en España te iría increíble. Y adiós. Y fue eso. Y yo me di cuenta ya con el Solís y ya me venía dando cuenta hacía tiempo de que tú en esa época hacías un concierto, pero no podías vivir de lo que hacías. O sea, jamás. O sea, entonces es muy difícil eso. Y yo lo que quería era vivir de la música. Siempre quise vivir de lo que hacía. De hecho, llegué aquí, empecé con la música y dejé de hacer artesanía al poco tiempo, ¿no? Porque podía vivir de ello, ¿no? Entonces, a mí cuando me dijeron eso, dije, fuera, venga, o sea, es el momento. Además, se vivía un ambiente muy jodido, muy difícil, y entonces, bueno, dije, es el momento, este es el momento. Ya llegué a lo máximo que podía llegar con Días de Blues, el Solís, y ni siquiera podemos pagarnos un pasaje a Londres, ¿no? Claro, claro. O sea que está bueno. Tenemos una historia de locaciones llenas, con días de blues, mucho éxito. Con la venta de los discos, por ejemplo, ¿cómo le fue? Nada, nada, o sea, con la venta de los discos lo que hicimos fue irnos al restaurante que hay pegado al Solís, no sé si sigue estando. No, cerró hace un tiempo. Bueno, O sea, vale, cambió muchas veces de, de de dueño me dueño. imagino. La última encarnación se llamaba Rara Avis. Adiós. Y Bueno, después yo no está. sé, no recuerdo cómo se llamaba. Lo que sé que con todos nuestros pelos y nuestras cosas, nuestra pinta y demás, nos fuimos a comer ahí, que no nos querían casi atender y eso nos dio para la comida y ya está. Y es todo lo que ganamos. Oh, No, bien, no se ganaba, en esa época no se ganaba dinero con la música, no había una infraestructura real, o sea, nosotros teníamos que alquilarnos el hotel, digo, el cine o el teatro, buscar los avisadores, ¿no? O sea, era terrible, ¿no? O sea, muchas veces hacíamos nosotros un trabajo que no correspondía, ¿no? Lo mismo que está pasando ahora, vamos a llamarle, que o sea que hay no, como una vuelta otra vez a lo mismo, ¿no? sí, te puedo decir que bueno, independientemente de esto que está pasando con la pandemia, que estamos todos encerrados, pero como que no ha cambiado. Si bien la música uruguaya se ha expandido, tengo amigos y colegas que viven de la música, pero no de su música. O sea, sí, hacen música todo el día, pero dando clases, tocando con fulano, Claro, tocando con mengano. O ahí sea, está, sí, eso me sí, no, parece que tampoco, ¿viste? Yo creo que vivir de la música es, bueno, hago mis canciones y me gano la vida claro, con mis canciones, con el trabajo de claro, claro, nuestra banda. sí, 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 claro, claro, que ensayas y no sé qué con un grupo, o como mucho con dos, o sea, que tengas dos opciones, pero no 45 opciones, ¿no? Como pasa ahora, Sí, que, que, oye, que mira, que ha salido esto, bueno, vale, que vamos, tocamos versiones, no sé qué, eso a bien. mí no me llena. Claro, sí, no, no.
En lo personal, a mí tampoco. Claro, claro. Decime, dos preguntas que te voy a hacer. La primera, la difusión en aquellos tiempos, ¿cómo era? Y la segunda es que cuentes de tu experiencia en España. La difusión de aquellos momentos era muy poca. La suerte que como Piris estaba que fue el técnico y era socio del sello discográfico de La Planta, como estaba en Buenos Aires trabajando de ingeniero en los estudios Sion, pues evidentemente tenía ahí los contactos como para que cuando de La Planta sacaba un disco en Uruguay, saliera también en Argentina. Entonces, esa fue toda la difusión que tuvimos, ¿no? Entre Uruguay y Argentina, pero nada más, no. Era más una cuestión de nosotros, los conciertos, y luego tuvimos muchísima difusión, pero eso era a nivel particular en El boca a boca, emisoras. digamos. Sí, en emisoras que programas como el de Esteban Leivas bueno, yo qué sé, cantidad de gente que en sus programas pasaba Días de Blues porque se flipaban con Días de Blues. Y luego en la nueva gente del diario El Día, Humble Fox, que también le encantaba Días de Blues y entonces cada tanto nos sacaba publicidad ahí. Y Ah, luego, aunque parezca que no, pero en esa época la televisión tenías, a ver, no era tan estricta como hoy día que van al segundo a ganar dinero, ¿no? Entonces nosotros cada vez que teníamos un concierto hacíamos un flash que lo pasábamos por televisión sin que nos cobraran nada. Y era solamente concierto de Día de Blues, Día de Solís, ya está. qué Era un bueno. flash, o lo que fuera, ¿no? Donde fuera, puff, puff, y ya está, ¿no? Entonces, Jorge, bueno, de esa época nada más quiero que me cuentes brevemente lo que fue participar en Barrock. hombre, Barrock para nosotros ya habíamos participado en el anterior con Opus Alpha, entonces un poco lo conocíamos, el manejo de eso, ¿no? Pero con Días de Blues cerramos el día ese, cerrábamos nosotros, Ah, entonces qué era bien. realmente, sí, sí, es que el Ripoll de Pelo, cuando escuchó Días de Blues se quedó también un poco así flasheado y entonces nos dijo de cerrar y nosotros encantados, claro. Pero en esa época había como un poco de violencia por todos sitios, ¿no? Y Argentina no se escapaba. Y entonces hubo como una especie de pelea entre la gente y paramos el concierto, dijimos que si no se separaban y se tranquilizaban, no seguíamos. Y logramos que se parara la pelea y poder seguir. Entonces, a partir de ahí, creo que además de lo que sonábamos, es como que los que querían escuchar música dijeron, wow, y fue apoteósico, una cosa de esa nos metimos la gente En en el el bolsillo. bolsillo de dos maneras, vamos a llamarle musicalmente y con una actitud de decir hasta aquí hemos llegado. Si seguís, hasta luego, nos vamos y a otra cosa, ¿no? Entonces, claro, son actitudes que hay veces que, que es como que impresionan, ¿no? Y nosotros éramos muy así, ¿eh? Era de pub y de parar o tranquilizar, o por ejemplo, ya a partir de la mitad de un concierto en adelante dejábamos entrar a la gente gratis, ¿no? O sea, Qué porque bueno. si no tenían dinero
estar fuera del teatro era absurdo, ¿no? Bien, y bueno, redondeando un poco la etapa uruguaya de tu vida y sobre todo con Días de Blues, podemos decir que a partir de que dijiste, bueno, está, me voy para España, porque acá ya no se puede hacer más nada, se puede decir que, bueno, ahí se terminó Días de Blues. Tengo entendido que Graf se quería quedar, pero Bertoloni también se quería ir. Mm, Bueno, ellos siguieron, ¿no? O sea, primero con Bertolone siguieron una etapa hasta que Bertolone se fue y luego Graf siguió con otras personas, ¿no? Con otros músicos. O sea que Díaz de Blues siguió. Lo que pasa es que siguió de una manera totalmente diferente. O sea, ya no, es como que faltó la composición, o sea, no hay nada grabado nuevo, de composiciones nuevas o un disco nuevo. Entonces se tiró un poco con lo que habíamos hecho nosotros y creo que se agregaron algunas versiones pero bueno, eso que creo que corresponde más a Graf principalmente a Graf, que fue el que siguió con el grupo, ¿no? O sea que bueno, que él aprovechó el tirón que había y me parece perfecto, ¿no? O sea que Mirá, simplemente es un comentario, no es para ponernos a reflexionar sobre él mismo, pero muchas veces comentamos que a los proyectos les falta continuidad, que por eso muchas veces no se pueden perpetuar. Que, sí, pero si no puedes vivir en un país de lo que haces, evidentemente cambias de proyecto. O sea, yo siempre dije que en Uruguay la única manera casi de vivir es hacer grupos cada 6 meses. A los 6 meses lo desarmas, hace uno nuevo y entonces otra vez escalas lo mismo que habías hecho con el otro, otra vez, entonces te sirve para, porque si no se pudre, o sea, al poco tiempo se pudre y ya no. Eh, Hombre, ahora se puede vivir más que antes, ¿no? Pero antes es que o hacías eso o nada, no claro, sí, había manera de aguantar un grupo, ¿no? O sea, claro, no. es el concepto de esa época, porque date cuenta que en este momento en Uruguay, bueno, tenemos bandas que están festejando sus 30 años, sus 20 años, en fin. Sí, Jorge, sí, pero ojo, también esas bandas, muchos de sus integrantes están trabajando en otra cosa. no, por supuesto. Claro, pero entonces estamos en lo mismo. Y eso, y te voy a decir por qué existe eso y por qué tenemos ese problema. Somos 3 millones de habitantes, eso es nada. Claro, es que somos muy pocos, Sumado poquísimos. a la escasa difusión de los medios. Claro, y no, y que encima somos 1,5 millones en Montevideo, entonces es que hace prrr Montevideo y se te terminó Montevideo. Y luego para salir fuera hay poco trabajo fuera, o sea, no es como aquí en España, yo aquí en España no he parado de hacer cosas fuera. O sea, Madrid sí haces cosas, pero lo que más haces es en el exterior de Madrid. Bien, Jorge, ¿podés relatarnos un poco tu etapa española, hacer un raconto desde que te fuiste de Uruguay hasta estos días? Bueno, ha sido largo. O sea, ha sido mucha cosa, mucha cantidad de cosas. Yo tuve la suerte de al poco tiempo de llegar a España, estar tocando con parte de la gente que formó un grupo muy conocido que se llamaba Máquina, que era una banda de blues, pero banda con metales y demás, ¿no? Y entonces pude tocar con ellos, con parte de esos integrantes y estuve con ellos un tiempillo, pero al poco tiempo tuve la suerte de tocar con uno de los arreglistas de Serrat y hacer una gira con ellos por varios países de Europa, ¿no?
y a la llegada de eso poder acompañar a Mike Kennedy de Los Bravos, no sé si tú Ah, claro, conoces. sí. Vale, entonces yo con Mike Kennedy me hice todo un verano con él, ¿no? O sea, de actuaciones y ahí fue donde me pude comprar el Gibson B3 y un Marshall de 200 vatios con 4 altavoces de 15, ¿no? El Marshall, o sea, de muy bruto, muy bestia, ¿no? Y eso es imposible en Montevideo en tan poco tiempo. O sea, Eh, de- el- Perdón, ubicame, ¿cuál es el B3 de Gibson? Es el... el B3 es el coloradito ese que tiene 2 cuernos, igual que la SG, pero en Ah, bajo. Sí, está, igual que la perfecto. SG. Sí, ya lo Bueno, ubico. a partir de ahí, pues hice varias cosas así y me fui a vivir a Menorca, al medio del campo, para cortar entre lo de Uruguay y lo de España, ¿no? Y reubicarme, vamos a llamarle. Pero estando ahí, pues apareció un cantautor, Hilario Camacho, acaba de salir un libro también de Hilario Camacho, o sea, y entonces le dijeron que había un tío un músico ahí en la isla y se vino a vivir a casa, ¿no? O sea, tocamos y se vino a vivir a casa, compusimos a medias el disco La Estrella del Alba y nos vinimos a Madrid a grabarlo y me quedé en Madrid. A partir de ahí tuve grupos de rock, el primero Azar, de rock sinfónico, pero sin batería, o sea que era muy volátil y muy, al ser rock, o sea, sin batería, claro, te Está falta raro el... eso. Sí, es raro, pero te puedo mandar yo... te puedo mandar de cada cosa audios para que escuches, ¿no? Te agradezco. Luego tuve, cuando nos separamos, teclista y yo del grupo, pues montamos algo que si Azar era blanco, pues montamos un grupo que se llamaba Sabache, que es negro, para que fuera totalmente lo contrario, también rock sinfónico. Y a partir de ahí hice varias cosas de rock, de hard rock y demás, hasta llegar a la banda de música celta. Con ellos grabamos 2, 3 discos y hicimos giras por Marruecos, por Irlanda, o sea, la cuna de la música celta, y por Alemania, ¿no? Y bueno, y luego ya seguí en otras películas de Ñaco y los Bluscavidas, bueno, yo qué sé, cantidad de historias, ¿no? Y con David Wynn, el trío con David Wynn, eh, con otro grupo de música country con 2 americanos, Jackie Judy, que se llamaba Guns and Butter, el grupo, y bueno, yo qué sé. Es que no he parado. Bueno, pero lo lindo de todo esto, bueno, que no solo que no has parado, has podido vivir de esto y, bueno, siempre decimos, la música, a mí me gusta todo, pero está, evidentemente está, tu palo es el palo del rock. Siempre fue el rock. No, bueno, es el rock y el folk, porque yo siempre me gustó lo acústico. Entonces, cuidado que hay un ramalazo muy importante en mí, que es lo acústico. O sea, siempre, de hecho, en Opus Alpha, los temas acústicos eran ideas mías. En En Días Días de de Blues hay un Blues, tema acústico con dame piano, tu, armónica. ese es de Daniel, pero por Ese es ejemplo el Daniel. Dame tu sonrisa loco, ese es mío y es acústico, es guitarra, percusión y armónica, nada más, ¿no? O sea, a mí siempre me gustó lo acústico. Y en varios grupos que estuve, siempre el toque más acustiquero casi lo daba yo, o por lo menos lo, lo metía, venga, trataba
Sí, porque además es muy bonito en un show de rock tener una parte en el medio acústica. Sí, Es como que como que, es un oasis también, ¿viste? claro, ahí está, es un relax Ahí como tenés. para luego empezar otra vez la subida, ¿no? O sea, entonces me gusta eso de el valle ese, vamos a llamarle musical, donde te relajas, ¿no? Buenísimo, bueno, y lo que estuve escuchando y disfrutando tuyo fue lo de Blues y Raga. Sí, bueno, eso es un... Yo es que estando en Uruguay conocí a un citarista y para poderlo acompañar, no me gusta, él lo tenía afinado en do, entonces el do es un acorde muy cerrado, ¿no? O sea, bastante cerrado. Y entonces no me gustaba cómo sonaba y desafiné la guitarra hasta afinarla de una manera donde era muy parecido a la afinación del sitar, ¿no? Que es solamente con tónica y quinta, nada más. No, no tiene tercera, no tiene nada. Y entonces con esa guitarra he seguido toda mi vida. Cuando pude tener dos guitarras, tenía una, siempre he tenido una afinada normal y otra afinada en do, lo que le llamo yo do, ¿no? Endo, bien, para los amigos músicos que nos siguen, ¿podrías decir cómo es la afinación en do de una guitarra para el que quiera Eh, probar? Empezando por la primera, Sí, sería primera y segunda do, tercera sol, cuarta do, quinta sol y sexta do. bien, o sea que tenemos una afinación más grave de la guitarra también, ¿no? Evidentemente estás bajando casi cuatro, Un tono y cuatro, medio, cuatro semitonos. sí, ¿no? Sí. Perfecto. Daniel, sé Entonces, que sí, perdón. ahí me viene el rollo hinduista, muy hinduista. Con esa guitarra, evidentemente, puedes meterte en rollos hinduistas y siempre busqué la manera de hacer algo con eso, hasta que conocí a Carlos Guerra, que toca el bansuri, es un músico que estuvo 20 y pico de años en la India estudiando música clásica de la India, entonces sabe un montonazo y él me, me, me dio mucha más cantidad de pautas. Tampoco yo quiero aprender música clásica de la India, porque eso hay que aprenderlo cuando eres muy pequeño, ¿no? Pero sí, por lo menos de poder eh, tener diferentes pautas, cómo armar un tema más hinduista, frases, cómo hace realmente las melodías, es la voz, eso es muy también flamenco, que además los gitanos provienen de la India, ¿no? O sea que es toda una rama, ¿no? Entonces me interesó y con Carlos, pues cuando supo que yo afinaba la guitarra así rara, dijo, uy, quiero probar y probamos y empezamos esta historia que se llama Rag'n'Blues Blues. Buenísimo. Bueno, sé que es muy tarde ahí, ya debe ser como la 1 de la mañana, ¿no? Sí, la una. Está así, o sea que entre pruebas y cosas, cambios de plataforma, se nos fue bastante tarde. Jorge, te agradezco muchísimo estos, como te decía el otro día, estos momentos robados, estos stolen moments, el tema de Oscar Peterson, para ruido de miércoles. Y bueno, un gran saludo a través del océano y nuevamente las gracias por haber participado y sobre todo compartir tus vivencias con todos nosotros. Gracias a vosotros y bueno, espero que de la misma manera que he tratado de explicar algunas cosas, Fernando Peláez, que es un capo del detalle, pues os termine contando todas las historias no todas, no te va a contar todas, pero bueno, algunas historias del libro y que te aclare cómo se ha ido haciendo este,
Esto que para nosotros es realmente un premio increíble, ¿no? Es algo que no me hubiera imaginado jamás que después de 47 años salga un libro de Días de Blues. Claro, o sea, esto lo estoy pensando ahora. Con el Es que plano es muy fuerte, es que es muy fuerte, muy fuerte. O sea, y sí, además nosotros duramos muy poco, o sea, no fue una larga trayectoria, sino que fueron, no sé, me parece que fue 8 o 9 meses o nada. una cosa así, Los Beatles nada. estuvieron 8 años. Claro, claro, por eso te Pero digo, ahora ¿no? que vos decís que esto no te lo estás esperando, si ustedes hubiesen seguido, hubiesen alcanzado sus sueños de irse a Inglaterra, estaríamos en un par de años festejando el 50 aniversario de Días de Blues con reediciones y Eso con no se sabe los nunca, eso no 50 se sabe. hits. Eso no se sabe nunca. O sea, esas Y son conjeturas, pero sí que realmente, bueno, ha sido un premio tanto en la reedición del LP por Battlefield Records, como esto, como el libro. El libro ya es para mí la guinda total a todo lo que hicimos. yo no diría la guinda, falta todavía. Bueno, sí, es probable que falte Bueno, algo. quedan más cosas que por supuesto se las dejamos a Fernando, como las ediciones Eso es. italianas. Yo conseguí el disco entero de ustedes porque tenía el disco de clave al medio con Opus Alpha, Ah, sí, 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 sí. que no sé por qué no editaron los dos discos, esas cosas raras, ¿viste? Sí, lo mismo hizo Postdata también, que lo partió a la mitad. Y además falta un tema, en el de Postdata falta un tema. Y bueno, tengo la edición italiana que conseguí en España. Aparte, ¿por qué esa portada? Yo quiero la portada esta que tengo ahí atrás. En fin, Ninguna de las dos portadas, ni la argentina ni la italiana, son cualquiera de las dos horribles. O sea, las odio. Cada vez que las veo, hago ¡ah! Me- Teniendo esa portada tan maravillosa de eh, Pumé que yo la adoro, ¿no? O sea, cuando la vi, la primera vez que vimos el dibujo, nos caímos de culo, vamos. impresionante. Bueno, y cortamos acá si no vamos a estar hasta las Sí, 3 de la eso, mañana de eso. España divagándonos y despidiéndonos. Eso. Andrés, muchas Muchas gracias. gracias. A vos por todo. Unga, saludo al flaco. Un saludo a todos. Dale, che. Chaucito. Gracias. Chao, Un chao. abrazo grande. Gracias. Ruido de miércoles.